Vamos a hablar de un tema que está bien de moda, ¿ya? Se habla mucho de la salud mental, pero hoy día nosotros lo queremos enfocar a la parte que a nosotros nos interesa, que es la espiritualidad. ¿Cómo podemos nosotros abordar una temática que de repente, y que por mucho tiempo fue como bien tabú dentro de las iglesias, ¿cierto? Pero que es la salud mental. ¿Amén? ¿Han escuchado hablar de salud mental o no? ¿Sí? Y el que no lo va a escuchar hoy día. Así que primero le vamos a dar la oportunidad a la Judith para que nos pueda saludar y de ahí vamos a empezar con algunas preguntitas y ustedes vayan pensando ya qué es lo que quieren preguntar también. Bien, yo muy feliz de estar esta tarde-noche nuevamente acá con ustedes. Un tema que a mí me apasiona mucho, salud mental, a eso me dedico por muchos años, aunque yo me vea muy joven. Ya llevo muchos años, tengo más de 15 años de experiencia desde que egresé en salud mental, trabajando en el área pública y privada. Entonces, como les explicaba, esto me apasiona mucho y siempre que me invitan a conversar de esto, yo encantada, feliz. Y si además es algo donde podemos hacer el cruce con la otra pasión de mi vida, que es Cristo, que es la vida espiritual, o sea, más feliz y contenta todavía de este momento que podemos compartir. Gracias. ¿Le damos un aplauso? ¿Ya? Hay algunas preguntitas que nosotros queremos hacerte, pero primero preguntarte, quizá es como lo obvio, ¿ya? ¿Cómo ha sido para ti, ya que hablaste de tu experiencia un poquito, cómo ha sido para ti conjugar estas dos cosas? Porque tal como decíamos en un principio, hace unos 10 años atrás, podríamos decir, ¿cierto? Hablar de tener profesionales, sobre todo que se dedican al área de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, dentro de la iglesia era algo impensado. ¿Cómo lidias tú, o quizá hace 15 años atrás, cuando tú saliste, probablemente todavía existía esta como lejanía un poco del área tuya con lo que es la iglesia? Efectivamente, fíjate que ahora que hago memoria, ¿cierto? Y que también reviso un poco parte de mi historia en la profesión, cuando yo decidí estudiar psicología, más de 15 años atrás, porque estoy hablando de 15 años atrás cuando empecé a trabajar, ¿verdad? Y muchos de ustedes sabrán, así como explica Pablo, que de salud mental se empieza a hablar abiertamente hace poco. Entonces, cuando yo decido escoger esta profesión, efectivamente fue sorpresivo, por decirlo de alguna manera, para las personas a lo mejor que me rodeaban desde el punto de vista eclesiástico, espiritual, ¿ya? A algunos tal vez les parecía extraño que alguien que un cristiano quisiera dedicarse a la psicología, que se veía como una ciencia alejada de Dios, ¿ya? Tanto como la psiquiatría o la ciencia en general. Pero yo en ese tiempo tenía, gracias a Dios, una fe firme que me permitió tomar esta decisión sin temor a que esto afectara mi fe, y gracias a Dios Él me fue sustentando. Fue una decisión, evidentemente, como yo era una adolescente, una joven cristiana, ¿ya? Orada, meditada, reflexionada con Dios, con mi familia, entonces no sentí ese temor, ¿ya? Que tal vez desde fuera algunas personas sí podrían haber sentido respecto a esta profesión. Y con los años me he dado cuenta que la psicología, tanto como la ciencia en general, no es contradictoria con la fe, sino que se complementan en la medida que uno más aprende sobre ciencia y más aprende sobre Dios, uno entiende que Dios es el creador de la ciencia y por lo tanto la ciencia no contradice a Dios. Nos muestra mejor todavía la creación de Dios. Y nosotros somos su creación, y la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano creado por Dios. Exactamente. De hecho, tuvimos en marzo, ¿fue cierto? Tuvimos en marzo acá, en esa misma silla, no, pues está acá al lado de acá, parece que no, un poquito más adelante esta vez. Tuvimos acá la Germán acá, que es una científica muy famosa y cristiana también. Y decía Carla Germán una frase que a mí me quedó dando vueltas, y decía: se necesita
mucha fe para creer en Dios, pero se necesita el mismo nivel de fe para creer de que no hay un Dios. Y tiene mucho que ver con lo que dice Judith. Ahora, tú decías, hace 15 años atrás era difícil hablar del tema de salud mental. Hoy día salud mental se habla en todos lados, en el trabajo. De hecho, salió una ley la semana pasada, me parece, la ley Karim, ¿o no? Que tiene que ver mucho también con estos problemas de salud mental que se generan dentro del trabajo, por el contexto de las relaciones con los compañeros y con los jefes principalmente, ¿ya? Pero desde tu perspectiva, Judith, tú que trabajas en el área, este boom que hay de trabajar la salud mental, de cuidar nuestra salud mental, de ir al psicólogo, ¿ya? Algo que era, de hecho, no solamente dentro de la iglesia, sino que también en los círculos más seculares también era como un tabú el hecho de cómo vas a ir al psicólogo. Es como que al psicólogo va la gente que está mal, ¿cierto? Es que de repente nos dimos cuenta de que la salud mental era importante o no sé, como sociedad de repente nos empezamos a enfermar con temas de salud mental hace poco tiempo, o siempre estuvo y antes no se hablaba. Mira, yo creo que es un poco de las dos, ¿ya? Porque efectivamente el ser humano siempre ha tenido padecimientos así como físicos, también de salud mental. Ahora que uno habla de salud mental y tiene lenguaje de salud mental, uno puede entender y darle explicación a cosas que antes no las veía como una enfermedad o una patología de salud mental, pero estaban ahí, ¿verdad? Pero además de eso, ¿ya? La sociedad ha ido avanzando en algunas áreas, pero en otras áreas ha empezado también a manifestar mayor dolor. Y uno mira alrededor y uno efectivamente ve que hay más sufrimiento. Aumenta la calidad de vida en lo material, pero ha aumentado también el dolor en lo emocional. Hay un tema que probablemente tiene que ver también con como la experiencia humana dentro de la sociedad, porque es una sociedad más dedicada a los objetivos individuales, más que comunitarios. Entonces esa ruptura de redes, de vínculos, puede afectar también nuestra percepción de nosotros mismos, nuestro bienestar emocional, y aumenta el dolor y por lo tanto también aumentan las necesidades de salud mental que nos obligan hoy día a hablar también del tema. Exactamente. Voy a ir con algunas preguntitas que teníamos anotadas por ahí, ¿ya? ¿Cómo puede, Judith, llevándolo ya al área de la iglesia, cómo puede la fe, hablando de todo este mundo espiritual en el cual nosotros tratamos de explorar buscando conocer, acercarnos a Dios, ¿cierto? En comunidad también nosotros como iglesia, ¿cómo puede la fe influir en nuestra salud mental? Bueno, la fe en el cristiano es transversal, ¿cierto? Está en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros cuando aceptamos a Cristo, lo aceptamos para que Él gobierne nuestra vida, o sea, de la A a la Z. No hay un área en la que la fe no esté presente. Y la fe, yo trabajo con muchos cristianos además, quiero agregar eso, ¿ya? Que gracias a Dios tuve la oportunidad en Santiago de trabajar en un centro de psicología clínica cristiano, ¿ya? Que estaba orientado a público, a gente que era cristiana y buscaba precisamente psicólogos que tuvieran la fe para compartir la misma cosmovisión. Entonces, desde ahí he tenido la oportunidad, la bendición de trabajar con muchos cristianos también como paciente, y yo veo en ellos, desde la misma práctica clínica, que la fe es un recurso potente. O sea, con la fe, ¿ya? Muchos de ellos han sido afirmados en tremendos dolores, en grandes sufrimientos emocionales, y lo que los ha sostenido ha sido la fe. Entonces, sin duda que es, pero un pilar fundamental. Claro que sí. Ahora, quizá yo pensaba, antiguamente quizá la fe era como un impedimento para poder acceder a esta a poder tomar terapia. Hoy día, como dice Judith, es algo que puede incluso complementar aún más y ayudar, ¿cierto? A las personas que están pasando por alguna dificultad. Le damos la bienvenida a los que vienen llegando, ¿ya?
¿Qué papel juega o jugamos nosotros como iglesia, Judith? Y aquí quizá para todos nosotros, porque todos nosotros formamos una comunidad que se llama iglesia. La iglesia no es el lugar físico, somos nosotros las personas. ¿Qué papel jugamos nosotros como iglesia en el apoyo a las personas que enfrentan problemas de salud mental? Yo diría que un papel tanto o más importante que la familia. Yo hago un ejercicio a veces en terapia con algunos pacientes que los invito a buscar sus recursos. ¿Ya? Y en este ejercicio les explico cómo buscar sus recursos maestros, que son los recursos personales, aquellas cosas que nosotros tenemos, que son nuestras fortalezas, nuestras habilidades, para lo que somos buenos. ¿Ya? Y también a buscar sus recursos relacionales o vinculares, que son aquellas personas con las que cuentan en algún momento de necesidad. ¿Ya? Y también los recursos simbólicos, que son cosas con las que nosotros nos identificamos positivamente, que pueden ser historias, libros, canciones, películas, etcétera. Cualquier cosa con la que uno dice, yo me identifico positivamente con esto porque tiene algún valor para mí. Y cuando trabajo con cristianos, ¿ya? Yo me siento muy contenta cuando en sus recursos relacionales, ¿ya? Mencionan, por ejemplo, al pastor, al jefe de jóvenes, ¿ya? A la hermana, al hermano tanto, ¿ya? Y así de potente es la iglesia. O sea, la iglesia es un recurso que no solamente nos sostiene en temas de salud mental, es una familia espiritual, ¿cierto?, con la que nosotros debiéramos contar, ¿ya? En las buenas y en las malas, ¿cierto? Como se les indica a las parejas cuando se casan, es para estar ahí incondicionalmente. Y cuando las personas tienen esa certeza, se convierte en un recurso. Exacto. Y hay buena pega para nosotros también como iglesia, de que podamos ser personas que están ahí con nuestros hermanos. Nosotros, de hecho, uno de los eslóganes en el ADN de nuestra iglesia es justamente, a ver si me recuerdan, para no equivocarme, Paz en la Tormenta no es un lugar al que asistes, sino una familia a la que perteneces. Entonces, es importante también que podamos nosotros cumplir ese rol y que quizá voy a decir algo que se usa mucho en el fútbol, ¿ya? Y que no seamos de cartón, sino que seamos de verdad, que de verdad cuando alguno de nuestros hermanos está ahí, que no sea solamente una relación de vernos el día domingo, adorar juntos, compartir quizá una palabra, sino que sea algo que vaya más allá. Y te puedo también comentar otra cosa, que también me ha tocado ver la otra realidad. Lamentablemente también con personas cristianas en terapia, que la iglesia no ha sido ese recurso de sostén, ese recurso de contención, de amor y de apoyo, sino que ha sido más bien un factor de dolor, porque lamentablemente, ¿ya?, se han encontrado con experiencias que han tenido más una... Voy a arriesgarme con esta palabra, más un tinte traumático, ¿eh?, que una experiencia positiva, sanadora, porque existe también, es una realidad que no podemos obviar. Y ya que tú me preguntas de esto, ¿ya?, yo siento que también es importante mencionar que existe la otra realidad, que es dolorosa reconocerla y observarla cuando alguien te la presenta y viene un paciente y te dice: parte de lo que a mí me pasa tiene que ver con la experiencia dentro de la congregación. Mira qué terrible. O sea, vengo a terapia para solucionar algo que se originó incluso dentro de la iglesia, que fome, ¿ya? Pero es la realidad, ¿ya? Y para eso estamos, para hablar justamente de la realidad. Recordaba, mientras tú conversabas, me acordaba de de la iglesia del libro de los Hechos. Recuerden que la primera iglesia, nosotros de repente estamos acostumbrados a ver la iglesia como una organización, como un... ¿cómo se dice? Como una organización, ¿ya? Pero la primera iglesia se caracterizaba, de hecho, Hechos lo describe súper bien, porque comían juntos, compartían juntos. De hecho, dice la palabra que cuando habían algunos que estaban pasando por necesidad, los demás hermanos de la iglesia vendían sus terrenos, sus casas, para poder ayudar a los que estaban pasando por necesidad. O sea, no era juntarse ciertos días de la semana a cantar juntos, a alabar juntos, sino que era un lazo que trascendía mucho más allá.
Y que lata, como dice Judith, de repente ver que muchas veces la gente encuentra eso en otros lugares y no en la iglesia. Entonces, pega ahí para nosotros como iglesia también de poder convertirnos en un lugar que sea, ¿cómo se dice? Acogedor. Claro, acogedor, que sea un refugio. Exactamente. ¿Cierto? Nosotros como cristianos tenemos que trabajar mucho en nuestra capacidad de contener, de entender, de ser empáticos. Somos seres humanos, ¿eh? Y a veces nos cuesta, ¿cierto?, tener este tipo de conducta, de comportamiento incondicional y amoroso, porque nuestras emociones, el cansancio del día a día, experiencias de vida, nos limitan en ese aspecto. Por lo tanto, es un trabajo que tenemos que hacer, que tenemos que dedicarnos de forma consciente a actuar de esa forma, ¿cierto? Como decisión, como orientación de cada uno de nosotros, porque además nosotros se supone que tenemos que ser deseables por las otras personas, tenemos que ser agradables para los otros, y el amor al prójimo tiene que ser una acción, ¿cierto?, dentro de las iglesias. A veces nos va a costar amar así como la Biblia exige, como la Biblia nos manda, y ahí es donde Cristo actúa. Porque para amar al prójimo de esa manera maravillosa y perfecta, tenemos que trabajar también en nuestra relación con Dios. Porque si ponemos toda la esperanza en que yo como ser humano soy capaz de amar de esa forma, me voy a quedar corta. Porque soy humana y tengo todas esas limitaciones que tenemos los seres humanos. Pero si le pido a Dios, si estoy constantemente autorrevisando y trabajando esa forma de dar amor, me puedo acercar más a ese ejemplo que Cristo nos dejó, siendo el amor perfecto como persona, como hombre en esta tierra. Exactamente. Me acordaba, mientras tú hablabas, me acordaba de algunos acá lo siguen y escuchan sus podcasts, pero hay un pastor peruano que se llama Robert Barriguer, que es de una iglesia que se llama Camino de Vida, hermosa, en Perú. Y él siempre habla de que nosotros tenemos que ser intencionales, ¿ya? Y mientras tú hablabas, también tiene que ver con la organización de nuestras iglesias, el poder ser intencionales en justamente generar estos espacios como por ejemplo lo que estamos haciendo ahora, de poder conversar, ¿cierto?, temáticas que probablemente no las vamos a escuchar desde un púlpito, y que son tremendamente importantes. Entonces, intencionales, por ejemplo, cuando hablamos de poder enseñar a nuestra gente a amar de verdad, a poder entregarse por los demás de verdad, que no sea solamente información, que de repente, claro, todos sabemos que debemos hacer así, pero ¿cómo creamos nosotros instancias también como iglesias? Y no me refiero solamente a Paz en la Tormenta, como familias, como iglesias, como comunidades, para poder demostrar ese amor de verdad. Entonces, es tremenda tarea. Quizá uno lo ve como algo simple, pero es súper grande la pega para nosotros como iglesia de poder generar esos espacios. Si es que, yo sé que hemos avanzado mucho en lo que te voy a preguntar ahora, pero si es que existiera todavía este estigma de la salud mental y de que un cristiano, por ejemplo, no puede tener problemas de salud mental, o no puede tener ansiedad, no puede tener depresión, ¿cómo crees tú que podemos nosotros reducir eso? ¿O cómo podemos ir eliminando todo este vestigio de repente de prejuicios probablemente que hay o que pueda existir dentro de la iglesia con respecto a la salud mental? Bueno, el estigma de la salud mental existe a nivel social, ¿cierto? Y la iglesia, si bien es un cuerpo espiritual, está inserta en el mundo también. Entonces, algunas creencias, influencias que el mundo tiene, también están presentes dentro de las iglesias, que es este estigma de la salud mental. Hace muy poco, hace un par de días atrás, o creo que ayer fue en realidad, recién se empezó a promulgar o a trabajar en la Ley Integral de Salud Mental acá en Chile, ¿ya? Esto busca garantizar acceso, calidad para las prestaciones de salud mental de todas las personas, porque no hay. O sea, por eso hay que trabajar en eso. Imagínate que como a nivel país se está trabajando en eso, porque se ha
observado que no existe suficiente, ¿cierto?, espacio y recursos para dar atención de salud mental de manera óptima y de calidad adecuada para las personas que habitan en nuestro país. Entonces, el estigma sí está, es menos ahora, efectivamente. Ahora podemos, de hecho, estar hablando de esto. Años atrás tal vez no hubiéramos ni siquiera podido hablar de este tema. De hecho, no es un tema bíblico. Claro. No aparece en la Biblia la palabra, entonces Exacto. no deberíamos. Como no aparece así el concepto, Claro. Tal vez no era algo de lo que pudiéramos hablar años atrás. Y no hace tanto, no estamos hablando del siglo pasado, estábamos hablando de unas décadas atrás solamente. Pero hay que entender, voy a poner un ejemplo, ¿ya? Yo tengo también la bendición, porque para mí es una bendición mi trabajo, de tener pacientes cristianas, ¿ya?, de adultas mayores, ¿ya?, varias, ¿no?, que recién a sus 70 años tomaron la decisión de tomar por primera vez terapia. Imagínate, personas cristianas, criadas en el Evangelio desde chiquititas. A sus 70 años tenían tanto dolor emocional que sus familias también las apoyaron y les dijeron, no, vamos nomás. Busquemos ayuda porque parece que solito no nos está funcionando. ¿Ya? Entonces entraron a terapia y ayer estaba hablando con una de ellas que ya está en proceso de alta después de 1 año y medio en terapia y yo le decía, ¿qué piensa usted ahora de aquello que sentía al principio cuando tomó la decisión de entrar a terapia? Y me decía ella, voy a tratar de parafrasear sus palabras, me decía, hoy yo siento que fue una tan buena decisión porque yo ahora me doy cuenta que soy una persona y como persona también tengo derecho a reconocer que hay cosas que me duelen y que no puedo resolver por mí misma y que no tiene que ver con mi fe. Yo he trabajado, me decía, toda la vida en la iglesia. Yo era de las personas, me decía, que el fin de semana lo dedicaba completo a la iglesia. Llevaba a mis hijos, iba con mi esposo, íbamos a todas las actividades de la iglesia, hasta que pude, hasta poquito, me dijo, porque ahora no puedo por mi salud y todo, pero siempre que pude. Y no es un tema de fe, tampoco era que Dios me había abandonado. Lo que pasa es que yo me doy cuenta que yo venía con heridas tan profundas que no habían sanado y que yo no había tenido el tiempo de dedicarme a sanarlas porque estuve dedicada a la crianza, a otras actividades y ahora, llegando a mi vejez, me di cuenta que todavía traía esas heridas y mi familia me trató de ayudar. Yo iba a la iglesia buscando también sanar, me decían, pon de tu parte, te falta fe, ora más. Y yo hacía todo eso, me decía, y todavía no me sentía bien. Y ahora me doy cuenta que así como se enferma el cuerpo, la mente, las emociones también se enferman. Y gracias a que me di cuenta de eso y pude buscar ayuda profesional, hoy día me siento bien. Ella me decía, yo estuve 7 años en oscuridad. Me dijo, 7 años sufriendo. Ella me ponía una analogía, me decía, un día yo estaba cocinando en mi casa y sentí que cayó un telón. Y yo quedé fuera del escenario. Y me quedé aparte y todo pasaba fuera de mí, todo el mundo pasaba, se movía y yo estaba fuera. Y me quedé atrapada y empecé a irme abajo, 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 abajo y no podía salir y oraba y lloraba y gritaba pidiéndole a Dios que me sanara. Y le pedía y trataba de que mi familia me ayudara y todo. Y todavía no podía, pero yo hoy día sé que no es de fe, porque yo tenía la fe. Decía, yo tenía la fe, por eso le pedía a Dios, yo nunca me he apartado de la iglesia, pero yo necesitaba ayuda profesional, porque soy humana. Eso es lo que ella me quería decir. Yo soy humana, tengo un cuerpo que se enferma, tengo una mente que se enferma, y a veces me he enfrentado al sufrimiento, otras veces lo resolví con médicos, ahora me tocaba resolverlo con psicóloga, me decía. Y Dios me dio la oportunidad de tomar este tratamiento y Dios me ha acompañado hasta ahora. Y ella me decía, y sentirme bien, primero la honra es para Dios, porque Él me dio
toda esta lucidez y esta capacidad de terminar el proceso y me siento aliviada, me siento sin culpa y me siento valiosa con todo el proceso que he vivido, reconociendo que soy una persona que tiene derecho a veces a sufrir y a buscar solución para su sufrimiento en los recursos que Dios ha puesto para nosotros. Lo pongo en el ejemplo de mi paciente. Mira, qué fuerte, qué fuerte. Y es para que entendamos también nosotros que nunca es tarde para buscar ayuda. De repente uno dice, no, si ya estamos viejos, ¿cierto? Ya hay que preocuparse ahora de los hijos, de los demás, pero a uno le cuesta de repente mirarse, ¿cómo se dice? Autoexaminarse, ¿cierto? Y reconocer que necesitamos muchas veces ayuda. Y el entender nosotros también como iglesia y como líderes, los que somos líderes, entender también de que no todos los problemas se van a solucionar desde el púlpito. No todos los problemas se van a solucionar con una predicación o con una imposición de manos de repente. Pensamos que no, de repente hay cosas que son más profundas y que necesitan un proceso más sistemático hecho obviamente por personas profesionales. Entonces, me encantó el ejemplo. ¿Cómo llegar a esa lucidez después de cuánto tiempo de terapia? Ella estuvo 1 año y medio en terapia. Imagínate, después de 1 año y medio poder entender, ¿cierto?, de que hay cosas que probablemente, porque de repente nos sentimos culpables también, y ahí como iglesia cometemos el error de hacer sentir culpable a las personas de los problemas que están pasando porque les falta fe, sí, porque les falta oración. Ella se sentía muy culpable porque por su enfermedad, por una depresión muy profunda que tuvo, no podía ir a la iglesia. Entonces su familia toda cristiana incluso le decían, tu problema es que no estás yendo a la iglesia, a ti esto te pasa porque te falta la fe. Y ella decía, y yo trataba de ir a la iglesia, pero yo iba a la iglesia y estaba ahí y no me sentía bien, o sea, estaba haciendo un tremendo esfuerzo y no estaba aprovechando tampoco la instancia de estar ahí en la reunión, de las alabanzas, de la predicación, porque tenía mucho dolor y el dolor no me permitía disfrutar nada de eso. Entonces, al final prefería no ir, me decía ella, porque era tanto esfuerzo y al final volvía con culpa porque sentía que no estaba haciendo lo suficientemente espiritual, porque no estaba participando de manera óptima del servicio, de la alabanza. Y me costó mucho también quitarme esa culpa y entender que cuando uno está enfermo, no puede comportarse como una persona sana, porque me pedían comportarme como alguien sano y yo estaba enferma. Y yo le decía a ella, porque ella antes de esto había pasado por un cáncer al que sobrevivió. Y le decía, cuando usted tenía cáncer, ¿qué le decían las personas? No, a las personas cuando yo tenía cáncer, ahí sí todos eran comprensivos, me cuidaban, me atendían. Nunca nadie me dijo que estaba enferma de cáncer porque me faltaba fe. Ahí todos me cuidaron, me acompañaron en todo el proceso, pero cuando me enfermé de depresión, ahí sí me decían que me faltaba la fe. Mira, qué fuerte eso. Vayan pensando sus preguntas porque ahora vamos a pasar a que ustedes también puedan comentar. Pueden comentar o preguntar lo que ustedes quieran, ¿ya? Después de esta pregunta que voy a hacer yo, para que vayan pensando ya. Si no preguntan, yo los voy a decir, como en el colegio, ¿ya? Si no quieren preguntar, el dedito va a designar quién va a preguntar. ¿Cómo podemos, Judith, nosotros, y sobre todo los que, hablando de la iglesia como una comunidad, cómo podemos nosotros reconocer problemas de salud mental tanto en nosotros como en las personas que nos rodean? ¿Cuál es el momento o el indicador en el que yo puedo decirle a un hermano, sabes qué, hermano, está bien que oremos, voy a orar por ti, pero anda a terapia? ¿Cuál es el factor? El factor general y transversal para uno reconocer que está teniendo un problema más grande del que puede resolver habitualmente es cuando la vida cotidiana se empieza a alterar. Cuando yo ya no puedo continuar con mis actividades comunes, habituales, ahí algo está pasando.
¿ya? Porque las personas cuando ya no están pudiendo ir a trabajar, no están pudiendo relacionarse con su familia de la misma manera que lo hacían antes, y eso empieza a durar más de 2 semanas, ¿ya? Y se empieza a agravar y empieza a ser más deteriorante con el tiempo, ¿ya? Eso es un indicador en cualquier tipo de diagnóstico que algo está pasando a nivel de salud mental que necesita atención. Pero, ir cerrando, Judith, con respecto a lo que podríamos hacer nosotros como iglesia. Yo creo que, de hecho, ya al conversarlo es un gran avance, ya que sea un tema dentro de una iglesia o una comunidad religiosa, ya es un avance, pero ¿cómo nosotros podríamos crear un ambiente como iglesia, como comunidad, que sea acogedor y comprensivo para las personas que están lidiando con algún problema de salud mental? ¿Cómo se vería o cómo se debería ver una iglesia que hace eso? Bueno, yo creo que partir por educar, ¿ya? Tener instancias de educación, de información, de conversación sobre este y otros temas que a la iglesia le son relevantes, porque la iglesia está formada por personas. Y tú decías al principio, cuando introducías el espacio, que a las personas nos pasan muchas cosas, ¿ya? Fuera del templo y fuera del horario de la reunión. Entonces, esas cosas también nosotros las traemos acá y nos acompañan. Entonces, tener instancias de educación sobre aquellas cosas que las personas necesitamos trabajar y aprender sobre nosotros mismos, ¿ya? Sería una buena instancia. Hay congregaciones que trabajan capacitando monitores, por ejemplo, de salud mental, que a personas que están interesadas se forma un grupo donde profesionales de la salud mental le dan información, psicoeducación, para que puedan tener herramientas y recursos para apoyar, reconocer problemas de salud mental. Entonces eso sería para mí una súper buena estrategia para ir incorporando estas necesidades dentro de la iglesia, que es un espacio familiar, espiritual y acogedor. Pastor, vaya tomando nota. Y lo otro, quizá como para ir cerrando el tema y agradeciéndole obviamente a Judith por habernos acompañado, la palabra de Dios dice que Dios viene a darnos vida y no cualquier tipo de vida. Dice que Él nos viene a dar vida en abundancia. Y hay una traducción muy linda que tengo la duda cuál es, así que no me voy a arriesgar, pero que traduce esa parte como que Dios viene a darnos vida y una vida plena, ¿ya? Dios quiere que tú estés sano físicamente, espiritualmente y emocionalmente. No es raro buscar eso, no está mal buscar eso, es lo que Dios busca que tú hagas. Dios quiere que tú estés bien, Dios quiere que tú te puedas relacionar bien, Dios quiere que tú estés sano. Y hoy día hemos aprendido, y de hecho lo hemos venido conversando también, estar sano y sentirse sano no tiene que ver solamente con no tener enfermedades físicas que se vean, sino que también estar sanos en todo el sentido de la palabra. Así que yo te quiero dar muchas gracias, Judith, por habernos acompañado. Obviamente esperamos que ojalá no sea la última, ¿ya? Hay muchas cosas que yo creo que podríamos conversar, quizá ahondar en algunas cositas por ahí que yo sé que todos necesitamos saber. Sí, yo dispuesta, como les decía al principio, cuando tengo la oportunidad de hablar de estas cosas que son para mí tan importantes y que son parte de mi día a día, y además en una instancia donde la fe ya es el marcador principal, pues yo feliz. Así que si ustedes consideran en algún minuto importante o necesario invitarme o contar conmigo para alguna actividad, aquí lo digo públicamente, así que estoy ya muchas gracias. Y va a quedar grabado, Sí, queda grabado, por eso. Quiero invitar a nuestro pastor Luis.